Los números. Los números, la matemática, ¿no? ¿La estadística qué sería? Número. Formal, ¿no? ¿La medicina entonces qué sería? ¿Qué tipo de ciencia? Empírica. ¿Por qué es empírica, doctor? En ciertas áreas siempre es tangible. Es tangible, ¿no? Tú estás trabajando con pacientes. Con pacientes. Es real, no existe. Hasta hace mucho se cuestionaba a la psicología como una ciencia comprobable y usted lo enfocó a un grupo de una ciencia empírica. Claro que la psicología tiene áreas. Exacto. Como el psicoanálisis, digamos, no tendría desde esa línea de mirar, la psicología no tendría que entrar en ese campo, pero ahora la gestáltica o la comportamental desde ahí se puede determinar. Por esa línea fue que la determinó a la psicología como empírica. Sí, porque la psicología es empírica. Ahora la psicología tiene dos partes, ¿no? La psicología teórica, que sigue siendo subjetivo, que está en la mente, difícil de comprobar, pero hay cierta psicología que es aplicada. Entonces, desde ese punto de vista, hay psicología aplicada a distintos campos, a la medicina, etc. O sea, se puede objetivizar la psicología. Pero desde ese punto de vista, doctor, hay práctica y teórica. Lo mismo pasa con la literatura. La literatura es formal en la mayoría de los casos, pero hay ciertos elementos que se pueden objetivizar. Pero en general hay casos que, digamos, los conceptos que están en la mente es fácil de darse cuenta que no salen a la parte palpable, es formal. Entonces, doctores, eso creo que es importante determinar para saber solamente que nosotros estamos dentro de la empiria, ¿no? Pues trabajamos con algo empírico. Dentro de eso hablamos también del objeto de estudio. El objeto de estudio, entonces, ¿qué sería? ¿Alguien que pueda responder? Doctora, quizá usted, ¿qué es el objeto de estudio? En palabras simples. Hacerlo tangible. El objeto de estudio sí es tangible, pero no se refiere a eso, sino se refiere a qué. Es consecuencia del planteamiento del problema. Es consecuencia del planteamiento del problema. ¿Y qué es lo que hace? Crea un límite. Es decir, te limita, te dice, esto es lo que estoy estudiando, no estudio todo. Ok, objeto de estudio. Dijimos también que hay 4 elementos dentro de la investigación. ¿Quién sería? Denis, no, sería el sujeto. Luego, objeto, medio y el fin es el propósito. ¿Ya? Bien, y luego dijimos que la manera de hacer ciencia es el método científico. Este es el método clásico. Eso es todo, en realidad, que debemos de recordar. Acá planteo unos elementos que son interesantes. Estos son los pasos que presenta Sampieri en su libro. Y dice, todo empieza con una idea. Ustedes van a empezar con una idea de investigación, plantear el problema, que es lo que hemos hecho, y a partir de este planteamiento nosotros vamos a determinar una revisión de la literatura. Es por eso que es importante, doctores, que empecemos a leer libros, y ya les voy a explicar de acá unas 2 sesiones más cómo empezar a documentar. Yo manejo un programa que se llama Zotero, que guarda la literatura de la web o incluso de libros físicos para poderlo archivar y poder trabajar con esa información. Otro elemento importante dentro de ese camino es la visualización del alcance de la estudio, o sea, hasta dónde voy a llegar, ¿no? Porque uno puede llegar a un nivel, recuerda que les hablé de un tipo exploratorio, descriptivo y uno que es explicativo, lo hablé en el planteamiento del problema. Exploratorio básico, descriptivo y explicativo. Entonces, el alcance, ¿hasta dónde vas a llegar? Mi caso, por ejemplo, va a ser propositivo, dirá alguien. Ok, alguien dirá, mire, yo solo voy a ver la prevalencia, o descriptivo. Alguien dirá, mire, este tema es nuevo, nadie lo ha indagado, solo voy a hacer revisión de literatura y cierto exploratorio. Pero no tan válido para tesis, así que los exploratorios no sería tan bueno. Luego elaboramos la hipótesis con eso. La hipótesis no es tan sencillo de elaborar. Hoy vamos a hacer un experimento, una redacción, pero esa redacción se van a dar cuenta que en cada caso difiere. Entonces la hipótesis van a cambiarla todavía, van a mejorarla poco a poco.
A partir de esto ya lo que hacemos es desarrollo del diseño de investigación. Vamos a diseñar en función de qué población voy a estudiar, qué método voy a usar, qué método teórico estamos diseñando. Luego vamos a, obviamente, me adelanté un poquito, pero definir la muestra, y después de definir la muestra, recolectamos los datos, analizamos los datos y elaboramos el reporte de resultados. Ese es el proceso de investigación cuantitativo que nosotros debemos usar, cuantitativo. Pero ¿qué pasa si alguien dice, yo no voy a realizar una investigación cuantitativa, sino voy a realizar una investigación un poco más mixta, un poco más de, vamos a decir, un poco más de retroalimentación? Casi los mismos pasos, pero siempre, miren, después de la idea, bajo el planteamiento, la literatura siempre está retroalimentando. O sea, lees un texto, puede cambiar. Lees un texto, puedes cambiar allá en la inmersión del campo, un concepto del diseño de estudio. Y miren, esta parte, esto es lo cualitativo. No lo voy a tomar muy en cuenta ahora porque la mayoría, estoy seguro que va a ir por lo cuantitativo inicialmente. Si alguien hace cualitativo, puede tomar esta fase. Es un poquito más compleja porque siempre la literatura está presente para retroalimentar los elementos que uno va a hacer. Entonces, con esto en mente, hemos completado la fase de concepción, pero un detalle. Esto de acá lo voy a repasar ya en el capítulo de taller de tesis. Por lo tanto, ahora no lo voy a efectuar, no lo voy a explicar, lo voy a repasar. Bien, vamos entonces a la parte práctica. La parte práctica, en este caso, eso. Bien. Voy a trabajar con un problema. Ahí, ya. En este problema normalmente vamos a ver lo clásico, cuál es la prevalencia de la hepatosis hepática grado 1, el grado 1 debería votar. 1 determinado o detectado por ecografía transabdominal en pacientes mayores de 50 años en el hospital. Niño hospital Guadalupe, me estoy inventando ya, Guadalupe del municipio de Guarnes, o del municipio de donde es el municipio. Guarnes es el municipio, ¿no? Sí. Del departamento de Santa Cruz. Durante la gestión 2026, digamos. ¿Ya? Entonces yo acá estoy planteando un problema, pero en mi algoritmo, en mi mente, porque ya me conozco las partes, yo sé que acá están las partes que les he explicado anteriormente, pero por lo menos debemos detectar los más clásicos. ¿Qué dijimos que debe tener un problema? 2 variables o más. ¿Cuál sería la variable dependiente acá? Esteatosis. Correcto, dijimos que la esteatosis hepática era una variable que era vital para este proceso. Entonces, la esteatosis hepática es la variable dependiente. ¿Y la variable independiente cuál sería? Perfecto, acá. Bien, por ahora solo voy a tocar esos 2 puntos, ¿no?
El verde porque es la solución, dijimos eso, y el rojo porque es el problema. Pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio? Hígado. Hígado. ¿El campo de acción? La estenosis hepática, ¿no? Entonces, allí está el campo de acción y su objeto también, ¿no? Porque uno entiende ya implícitamente que la estenosis hepática está en el hígado, ¿no? De ahí vamos a sacar objeto y campo de acción. Luego del objeto y campo de acción viene el objetivo general. Entonces, miren, con este problema en mente, yo lo que voy a redactar, acá debemos de poner problema científico. ¿Ya? Científico. Listo. Esto sería un título. Luego viene el objeto de estudio. Este es un punto importante. Objeto de estudio. Luego viene el campo de acción. ¿Ya? Dentro del objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio? Entonces no puedo colocar solo el hígado. Está bien eso, el hígado, así. Pero debo de agregarle algún acompañamiento. Por ahora está bien el hígado, pero eso para entender que es un elemento del cual yo voy a estudiar. Pero, ¿qué debería poner acá? Por ejemplo, debería decir el objeto, un poco de sectórica, vamos a decir, objeto de estudio de esta investigación es el hígado de pacientes, ¿de qué pacientes? Mayores, adultos mayores, no tiene que ser igual que arriba, pero adultos mayores que superan los 50 años, que tienen consulta en el hospital Guadalupe, ¿no? Me debo entender que en realidad la esencia es el hígado, pero o sea, lo demás es un acompañamiento para entender de qué trata. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que noten. Sobre eso tienen que ver. Y el campo de acción específicamente sería el campo de acción de esta investigación es, ¿qué sería? Está limitada en la detección de la esteatosis, ¿no? Sí. Hepática por ecografía, usando parámetros de medición ecográfica según no sé qué protocolo existirá. En ISO no tenemos esto, ¿no? O sea, la ISUOX no trabaja con esto, ¿no? Que la ISUOX trabaja más con temas de ginecológicos, ¿no? Quizá hay alguna norma que exista, ¿no? Tal vez podrían agregar según la norma europea, digamos. No sé qué exista, o según algo debe existir, ¿no? Un parámetro que alguien ha indicado, podría ser según norma, etc. En el hospital X, etc. Pero si se dan cuenta, gira en función de esto, esa es la idea. Lo demás es acompañamiento, si se dan cuenta. Un poco el precisar dónde, según qué y demás. Esto es un ejemplo. Pero me dejo entender que la idea es esa, y ninguna investigación va a ser similar a la otra. Entonces, el punto clave acá es determinar el objeto y el campo de acción. Una vez que ya tienen el objeto y campo de acción, ¿qué pasamos? A determinar el objetivo general. Y para el objetivo general, yo voy a presentarles una manera fácil de redactar. Primero, copiamos todo el problema, pegamos todo ese problema, y lo que vamos a cambiar, recuerda que yo les hablé que esta parte de acá se llamaba, ¿cómo me dice que se llama esta parte? Pregunta clave. Pregunta clave. La pregunta clave la vamos a convertir en una manera de acción. Esa es una manera fácil de hacer un objetivo general.
porque tiene que guardar relaciones, tiene que parecerse. O sea, acá lo que uno puede hacer es borrar esta parte y en vez de usar, es decir, esa pregunta clave, o sea, no la voy a borrar primero. O sea, esta de acá debe convertirse en una acción. Acá es pregunta, pero ahora no puede ser pregunta. Entonces, la manera de convertir esto en acción es que yo deba definir, por ejemplo acá, ahí, yo deba definir un verbo infinitivo. Verbo infinitivo. ¿Ya? Pues un verbo infinitivo podría ser concientizar, está bien. Concientizar. Otro. Determinar. Determinar. Otro. Entonces ahí tenemos un juego de verbos, muchos verbos. Describir, explorar, caracterizar, etc. O sea, tenemos una infinidad de verbos que debemos de verificar acá. Entonces, solamente, miren, una manera fácil es cambiar esa pregunta y colocar determinar la prevalencia. Yo lo que hice fue problema, copiar y cambiar el verbo. Y está. Y si ustedes lo leen, si parece bien, determinar la prevalencia de esteatosis hepática grado 1 detectado por ecografía abdominal en pacientes tiene sentido. Si quieren ir un poquito más, no lo tengan así, pueden hacer ciertas variaciones acá, no tiene que ser igual que el problema. Pero esta es una manera para empezar fácil de completar el objetivo general. Y de acá sale su título. ¿Cuál sería su título? El título de la investigación. Miren, título de la investigación. Título. Podría pegar todo esto y borrar esto. Tendría un título acá. Así. Así. Y así. Bien, ese es un título. Prevalencia de esteatosis hepática. A ver. Título, problema, objeto, campo, objetivo. En un momento creo que no hemos tardado ni 15 minutos en armar eso, ¿no? Pero parte del problema. Si tienen un planteamiento muy bueno el problema, yo les puedo ayudar, mientras ustedes vienen en este proceso, ayudar a armar todo esto, ¿no? Pero esto es normal que tengan conflictos, digan, no entiendo, no capto esta parte de acá, es normal al principio, y por eso metodología de la investigación hace que ustedes tengan que armar ese esquema que le llamamos perfil. El perfil justamente es esta base, y con ello recién vamos a investigar. No podemos todavía recolectar datos y demás. Estamos en el proceso de armar el problema, objetivo, hipótesis. Por último, para esta sesión, lo que nos falta es la hipótesis. La hipótesis va al final, porque acá me falta agregar objetivos específicos, pero me voy a saltar, acá falta objetivos específicos. No lo hablaré hoy, porque luego va a haber otra sesión para hablar de objetivos específicos, que es la siguiente sesión. Hoy voy a hablar sobre la hipótesis. ¿Ya? Y con esto completamos la clase. Ya vimos el objetivo general, que en el sentido básico es cambiar y poner un verbo infinitivo. Sobre eso también por ahora pueden usar, la mayoría usan esos verbos que sería describir y determinar, por ahora. Luego les enseñaré que hay una tablita donde ustedes pueden elegir ciertas palabras, de acuerdo al nivel, si es descriptivo, explicativo o exploratorio. Eso puede ir un poco para entender cómo se cambia esa palabra. Pero la hipótesis, necesitamos sí o sí hablar sobre cómo formular la hipótesis. Entonces, ahora viene el tema de hipótesis, que ya completaría la fase específicamente de
el contenido como tal, del contenido específico, ¿no? En este caso. Yo solamente voy a dar un poquito de profundización en hipótesis. La siguiente vamos a profundizar todavía, porque están bien. Bueno, el tema de la hipótesis, doctores, tiene que ver con una evidencia adelantada. Entonces, el científico no puede diferenciar la evidencia positiva de la negativa a menos que use hipótesis, porque claro, es decir, en la hipótesis nosotros tenemos la manera en que determinamos una, vamos a decir, una suposición adelantada. Que se da dentro de su proceso. Por ejemplo, acá, lo que vamos a ver es que la hipótesis tiene que comprobar algo. Si ustedes dicen que la prevalencia es mayor a un número determinado, hay que comprobar que eso ocurre. Entonces, la hipótesis nace, primero, hoy vamos a ver qué es un concepto de hipótesis y cuándo usar la hipótesis. Hay tipos de hipótesis. Solamente vamos a ver los dos primeros puntos. Sobre el concepto de hipótesis. Doctor, ¿qué es una hipótesis? Es una posibilidad que puede ser sujeta a análisis de estudio y comprobación final. Correcto. Y todos hacemos hipótesis, cada día, ¿no? De hecho, cuando llega un paciente dice, es posible que tenga esteatosis hepática. Me dice algo de que, porque ustedes valoran la parte clínica y demás, una patología. Usted tiene chikungunya, usted tiene alguna patología, posiblemente. Entonces, la hipótesis es una suposición adelantada, es decir, una suposición que expresa una idea que todavía no ha sido comprobada. Es algo que adelantamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿Va a haber, va a ganar, va a prevalecer el tema de la democracia en el conflicto que vivimos hoy? ¿O creen que puede existir una ruptura al gobierno actual y que alguien más asuma? ¿Cuál es su hipótesis, doctora? ¿Qué cree? Puede haber una ruptura a nivel del gobierno, ¿no? Puede haber, pero usted, ahí todavía no es una hipótesis, porque usted está como que poniendo en duda, puede decir, ¿no? Una hipótesis es afirmativa. O sea, digamos, mañana va a llover. Eso es una hipótesis. Entonces, ¿qué diría? En una hipótesis, mire, uno tiene que tomar parte, ¿no? O sea, no podría quedarse aquí. ¿Qué dice el doctor? ¿Se animan a dar una hipótesis sobre el tema actual? Doctora, ¿se anima? ¿Qué cree? Está complicado armar una hipótesis ahorita sobre eso, pero a ver, lancemos hipótesis, no estamos en un digamos, no estamos en un escenario político, no vamos a hablar de política, solo es a modo de ejercicio, ¿no? Como un tema común. ¿Qué dice? ¿Doctor, se anima? ¿Qué dice? Teniendo en cuenta el desgaste de las movilizaciones no democráticas del tiempo pasado y la repulsa del pueblo trabajador, es posible que esto se resuelva en una semana a favor de la democracia. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la hipótesis, aunque yo le cambiaría ese es posible por una afirmación mucho más fuerte, ¿no? Una hipótesis que tiene afirmaciones fuertes, es decir, no va a desestabilizar. El gobierno que está actualmente no va a desestabilizarse. ¿Por qué? Primero, hubo un indicador de apoyo del gobierno de Estados Unidos. Eso es de conocimiento de todos nosotros. Segundo, que el desgaste de las clases obreras, oprimidas, como quiera decirlo, se está notando. Hay un fraccionamiento. Pero si me dejo entender, yo estoy haciendo mucha redacción. Tiene que ser más sintética, más puntual, pero debe afirmar una verdad. Algo como que mañana lloverá. Eso es una hipótesis. Entonces, lo que dice acá es expresar una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables. Nosotros tenemos dos o más variables.
la cual se formula para responder tentativamente un problema. Entonces, si ustedes dicen que la esteatose hepática, la prevalencia de la esteatose, ¿cuál es la prevalencia? Podría yo decir, la prevalencia de la esteatose hepática es del 50%, por decir, o es mayor al 50%. Estoy afirmando que es mayor al 50%. Posiblemente, cuando yo haga el estudio, sea 30%. Me habré equivocado, pero he realizado una hipótesis adelantada. ¿Me dejo entender la idea, no? Entonces, ¿cuándo usas hipótesis? Primero, la hipótesis siempre se usa cuando tu investigación es a nivel explicativo. Siempre. Pero ustedes dirán, pero mi investigación no va a llegar a nivel explicativo. ¿Recuerdan cuántos niveles tenemos? ¿Cuáles? ¿De cetosis? No de cetosis, sino niveles de investigación. El más básico, Explorativo. explorativo, muy bien. El medio, Descriptivo. descriptivo. Y el tercero, explicativo, muy bien. ¿No? Pero entonces, el más bajo, exploratorio es básico. Entonces, si tu investigación es exploratoria, ¿deberías usar hipótesis o no? ¿Cuándo se usa la hipótesis? Negativo. Cuando es explicativo, en el nivel más alto. Pero muchos autores dicen también, mira, también úsalo en el descriptivo. Pero, o sea, sí o sí lo tienen que usar cuando es explicativo. ¿Ya? Cuando es descriptivo, es decir, en un buen porcentaje se sugiere usar. Pero hay tesis que no van a llevar hipótesis. Pero si vas a ser exploratorio, nunca debes usar hipótesis. Yo que les aconsejo en sus tesis, hagan una hipótesis, pero a nivel descriptivo o explicativo, pero nunca exploratorio. Entonces, la mayoría de ustedes va a tener hipótesis. Ejemplo. Un ejemplo lo vamos a armar enseguida, porque cuando es descriptivo quiere decir que es la prevalencia, por ejemplo, ahí puedes armar una hipótesis. Y bueno, acá justamente viene la respuesta. También es pertinente el uso de la hipótesis en algunas investigaciones de carácter descriptivo, lo que les decía. Ahí en la mayoría, y también en las correlacionales. La mayoría de ustedes va a hacer investigación descriptiva y algunos van a ser explicativos, por lo tanto la mayoría va a llevar hipótesis. Y bueno, en las investigaciones de nivel exploratorio solo se trabajan como objetivos, es lo que les digo. Bueno, tipos de hipótesis, acá, esto quiero comentaros. Miren, la hipótesis viene explicativa, predictiva, comparativa, correlacional, descriptiva. Todas estas las vamos a ver con mayor profundidad. Por ahora vamos a profundizar esto después, ¿les parece? Por ahora no quiero, hay mucho que hablar todavía con hipótesis y lo vamos a tocar en la siguiente clase. Quiero yo acabar con este punto, con una hipótesis de investigación, un ejemplo, con este ejemplo, y luego vamos a armar nuestra hipótesis. Miren, la huelga se inició por falta de pago a los empleados. Si notan ahí es algo afirmativo, no es, puede que haya, por eso haya ocurrido. Eso no es una hipótesis afirmativa, pero segura, ¿no? Por esto ha ocurrido una huelga. El segundo, el incendio fue ocasionado por un cortocircuito. Es una hipótesis. Los policías son buenos para dar hipótesis. No es cierto, no sé si es verdad que el asesinato ocurrió, hay hipótesis que estamos manejando, ¿no? Dos hipótesis, claro. Tiene que haber un camino por donde tienes que ir. El médico igual, ustedes son expertos, o sea, viene alguien, sí o sí tienen que direccionarlo en el lado, ¿no? La huelga necesita, porque estoy dudando, pero estoy seguro que hay infección. Pero ¿qué tipo de infección? Pues vamos a hacer un laboratorio con pruebas, pero ya tu hipótesis te está lanzando por ese camino. Eso pasa. Todos los que hacemos ciencia, en parte, siempre usamos hipótesis. Y bueno, esa es la idea de la hipótesis. ¿Alguien puede armar una hipótesis en base a esto? A la estetosis hepática. ¿Cómo sería? Acá. ¿Cómo armamos en función de esto?
a lanzar una primera idea, lo que pasa es que no hay una regla, para decir, mira, esto es una hipótesis, no es como la anatomía del problema. Acá hay solamente tomar 3 parámetros. Tengo que tomar en cuenta las variables, pero tengo que usar una palabra afirmativa, ¿no? Voy a lanzar un ejemplo inicial, ¿ya? Podría ser, no tiene que ser igual, podría con esta idea, miren, podría decir lo siguiente: los pacientes mayores de 50 años tienen una prevalencia mayor, y que acá la prevalencia es que son varios indicadores, no solo uno, ¿no? Pero vamos a suponer que de todos, uno de los indicadores justamente es la expresión hepática. Una prevalencia mayor al 50% de esteatosis hepática, detectada por ecografía. ¿Listo? ¿Qué les parece esa primera idea? ¿Dónde está mi hipótesis? ¿En qué parte yo estoy afirmando? Tiene. Tiene, ¿no? Tiene. Tiene que haber palabras clave que digan tiene, es, o sea, tiene que haber algo que te confirme que está así. Este es un primer ensayo, ¿no? Este es una primera redacción. ¿Podemos mejorar? Sí, seguro. ¿Estamos bien? Esa sería la clase del día de hoy, doctor. Espero que haya sido de beneficio y que hayamos podido aprender cómo se redactan el objetivo y la hipótesis. El objetivo que vamos a hacer, creo que queda claro, porque hagan los 2 elementos y luego los augmenten. La próxima clase, doctores, voy a hablar acerca de la estructura, hoy ya no da tiempo, del trabajo final. Pero van a ver que son casi 8 a 10 puntitos. Entre ellos ya hicimos la mayoría, lo más importante: problema, objetivo, hipótesis. Lo demás van a ver que es más acompañamiento. ¿Está bien, doctores? Bien, doctores, terminamos la clase con algunos problemas, pero agréguenle ahora el objetivo general y la hipótesis. El objeto y campo de acción tengan solamente con la palabrita, no la redacten todavía. Objeto, la palabra, el órgano.